cómo se ve un alma antes de venir, podemos saber si una almita va a venir dentro de la familia, cómo muchas veces se presenta. Hola de nuevo, familia espiritual, muchas gracias como siempre por estar acompañándome. Ya sois muchos, además de muchos países en los cuales pues bueno, voy a intentar, ¿no?, poder conocer cuantos más países mejor para poder también conoceros, abrazaros. Y mirad, antes de que empiece en el vídeo y la explicación, bueno, pues en la charla del día de hoy, pues os voy a dejar que dejéis en comentarios, os voy a pedir que dejéis en comentarios dónde quisierais que pudiera hacer algún tipo de formación o bien algún tipo de conferencia. Para los que sois de Argentina y no lo sabéis, pues en marzo de 2025 estaré en Argentina y en Uruguay durante 2 semanas abriendo esas, bueno, ya están abiertas fechas para conferencia, para firma de libros, voy a abrir nuevos talleres, pero bueno, cualquier información que quieras más, te invito a que vayas a la página web raquelsaezmedium.es y ahí tendrás toda la información para poder chequearla. Pero aún así, pues dejadme en los comentarios dónde quisierais que, pues bueno, pues que esto se pudiera expandir, y yo feliz sobre todo de la experiencia que me podré llevar de poder conoceros, poder abrazaros y poder estar pues con cada uno de vosotros, ¿no? Porque al final lo que nos llevamos en esa carpetita, ¿no?, o en esa maletita a la hora de trascender son todas aquellas experiencias que evidentemente no tienen relación con la materia, no ocupan hueco como igual en la parte del ego, ¿no?, quiere acumular, pero en la parte álmica nos vamos a llevar no solamente de esta vida y se queda en esta vida y poco más, sino que todas esas experiencias las vamos a dejar en ese telar, en ese mapa de existencia de nuestra vida que conformará esos registros acásicos, ¿no? Todo lo que yo he ido viviendo, he ido pues experimentando y por lo tanto no tanto acumulando, pero sí registrando en la memoria de mi alma. Por lo tanto, gracias a cada una de las experiencias me han hecho evolucionar e ir, pues en definitiva, y el fin último, ¿cuál es de nuestra existencia aquí también en el planeta Tierra? Pues ir elevándonos hacia nuestro origen, ¿no? Venimos de ese origen y a través de las experiencias de diferentes planetas, no debemos olvidarnos que no solamente existe este planeta Tierra, sino que hay otros muchos y otros muchos reinos celestiales, ¿no? Vamos a decir que es algo verdaderamente infinito en el que el alma va a ir experimentando y va a ir creciendo, va realizando ciertas labores, ¿no?, según también su nivel de conciencia. Por lo tanto, cuanto mayor nivel de conciencia tengamos, pues a mayores niveles de conciencia también y lugares o estadios podemos llegar, ¿no? Por ello, pues debemos de acordarnos de ello, ¿no? Estaba escuchando el otro día una experiencia cercana a la muerte, pues un hombre más rudo que no le habían enseñado pues esa educación un poco más autoritaria, que cuando él estaba falleciendo lo único que quería era que alguien le diese la mano, ¿no? Algo como desde la unión, algo verdaderamente humano, pero algo también verdaderamente álmico, porque es desde esa hermandad de luz con los unos y con los otros. Y no se podía acordar de otra cosa que de su familia, no se podía acordar de otra cosa, de todo lo que había experimentado. Y yo creo que también deberíamos de alimentar los momentos de nuestra vida con esas experiencias para en ese lecho de muerte, si es que lo tenemos y pues no morimos de manera más abrupta, que en la revisión de vida también lo veremos, pues sentir que hemos aprovechado la oportunidad de vida. Y aprovechar la oportunidad de vida no es otra cosa que haberse equivocado, haber experimentado tras el error, haber experimentado tras la sombra, haber experimentado tras la luz, pero sobre todo haber vivido desde dónde, ¿no? Desde esa plenitud, desde ese atreverse a ser, desde ese superar esos miedos, ¿no? Así que yo creo que todos deberíamos preguntarnos día a día si lo estamos realmente alimentando o no. O ahora yo te haría una pregunta en cuanto a
¿Qué es aquello hasta ahora que más te acuerdas, ¿no? ¿Qué es aquello que más recuerdas con amor? Pues te invitaría a que aquello que más recuerdas con amor, una vez que enseguida, ¿no?, te haya venido esa respuesta, pues crees más circunstancias, más eventos y más oportunidades para poder seguir haciendo crecer estas experiencias, ¿no? Si deseas pues pasar más tiempo con tu familia, crea esas experiencias. Si deseas más viajar, crea esas experiencias, porque al final hemos venido a manejar la energía. Y antes de iniciar en este tema que me preguntáis también mucho, ¿no?, ¿cómo se ve un alma antes de venir? Podemos saber si una almita va a venir dentro de la familia, cómo muchas veces se presentan, o incluso también cómo se presentan pues los niños que no han llegado a nacer o no han llegado a encarnar. Antes de ello, os voy a compartir en esta reflexión un sueño que he tenido hace algunas horas, un viaje astral, en cuanto a la importancia de lo que normalmente pues siempre os digo que hemos venido a hacer aquí, ¿no?, a manejar la energía. Y fijaos, iba por una calle porque los lugares, entre comillas, que hay en el otro lado son muy parecidos a los de aquí. Están repletos como de ciudades, y en esas ciudades hay muchas calles. Y en esas calles pues podemos incluso, como la película Nuestro Hogar, ¿no?, ahí también estamos conviviendo, estamos sintiendo, estamos viviendo, pero desde otra mirada muy distinta a la mirada humana. Y como os digo, pues iba por una calle con un alma que aparentemente pues mi humano no la conocía, pero mi alma sí la conocía, y esto puede ocurrir mucho en los viajes astrales. Y delante nuestra había una bola de energía que íbamos manejándola a nuestra merced. Es decir, yo iba diciendo a través de la palabra o a través del pensamiento que quería que fuera algo, por ejemplo, una forma como pues una espada, ¿no?, y aquello se convertía así. Quería que fuera una manzana, y la energía iba moldeándose según lo que el observador iba también manejando esa forma. Y ha sido algo verdaderamente muy divertido, verdaderamente muy fácil, lo que me hace también a mí entender que esa facilidad para crear y para manifestar y para manejar lo que único es, que es la energía, se dispone como lenguaje absolutamente natural, absolutamente ordinario de todas las almas, ¿no?, de todos nosotros. Lo que pasa que pues lo olvidamos, no sabemos a qué venimos, no sabemos que incluso tenemos esa herramienta, y por lo tanto, si por ejemplo no supiéramos que existen los tenedores, ¿no?, pues no sabríamos cómo utilizarlos, y estaríamos utilizándolo con otra herramienta totalmente distinta, ¿no? Pero al saber que tenemos esa herramienta de manifestar, y que al fin y al cabo todo en sí tiene esa parte de diversión, ojo, también con la responsabilidad, y todo en sí tiene esa parte de facilidad, verdaderamente cuando entendemos, creemos y tenemos la certeza absoluta, y no es una creencia de que creo algo, sino es más bien un hecho de que algo es así y que lo vas a poder comprobar por tu propia alma, pues la verdad es que hay un cambio, ¿no?, un antes y un después. Y bueno, me he extendido un poquito en este previo, pero así como voy sintiendo, pues voy diciendo, y creo que también es maravilloso el hecho de ir fluyendo con la información que me va viniendo simplemente para compartirla. Pues vamos al tema, vamos a ver cómo un alma se presenta antes de venir en las consultas. Vamos también un poco a ver si yo he hecho un pacto álmico con un bebé, para que nos entendamos, ¿no?, con una almita que tiene que venir y finalmente yo decido que no, qué es lo que pasa también con esa almita, las almitas que no llegan a nacer o de manera involuntaria o voluntaria por los papás, dónde se queda. Vamos un poco a tratar este tema que también poco se habla y que creo que es verdaderamente importante. Fijaos, para ello a mí me gusta mucho irme al plan prenatal antes de venir aquí, ¿no?, en ese mapa de existencia, que volveré a decir que es algo muy parecido, como si en una mesa de actores estuvieran eligiendo y estuvieran practicando su guión. En ese practicar de guión entre los miembros de la familia álmica se establece, quiero que os imaginéis, como una línea, ¿no?, una línea de vida, una especie como de pizarra transparente, quiero que os lo imaginéis. Y vamos a establecer que un personaje en concreto pues elige generar un pacto álmico con una almita a una edad en concreto aproximadamente, ¿no? Ese pacto de almas está ahí, con una, con dos o con tres, y también con otra persona o con una persona en concreto. Hay pactos álmicos que
yo no voy a decir que al 100% tienen que ser así siempre, porque como os he dicho en el inicio del vídeo, pues vamos a ir manejando la energía, pero sí que lo explico como que hay pactos sálmicos que sí que tienen un peso mayor, ¿no? Vamos a decir como un 90% de que esa alma viene para enseñarme y para mostrarme y para tomar como espejo, ¿no? Y para hacerme como una especie de maestro o de maestra. Por eso el ser mamá o papá genera un trabajo tan arduo desde mi sentir, cuando se ve un poco más desde la parte del ego, ¿no? Cuando se ve desde la parte álmica, y creo que es algo que va a ir cambiando mucho, el hecho de poder acoger a esa almita de manera consciente, a poder hablarle a ese bebé, que yo esto lo hago mucho y lo hago mucho telepáticamente, de decirle a ese bebé, a esa almita, ¿no? Qué valiente has sido, sabemos que no es fácil que hayas tomado esta decisión, porque estabas en un entorno absolutamente muy de unión, y ahora pues habrás sentido ese elemento un poco más de separación o de ilusión de separación al tener este cuerpo, y por lo tanto debe haber un acompañamiento más consciente, incluso ya cuando se establece, ¿no?, ese lazo en la barriguita de mamá, y tener ese acompañamiento, y por supuesto y obviamente también en el parto, donde la medicina va a tener que aprender a aunar esta parte también espiritual y acompañar un proceso tan importante que se establece en el parto, ¿no? Porque ahí vamos a ver que hay una despedida en el otro lado y hay una bienvenida aquí. Por lo tanto, se van a crear estos grupos espirituales para ayudar al alma a que se incorpore al 100% al cuerpo, ¿no? Por lo tanto, es un evento, vamos a decir, un poco, entre comillas, traumático para el alma, donde se va a requerir que no sea un ambiente tan frío, sino que sea un ambiente absolutamente consciente, porque se está hablando ahora mucho de esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, de esa trascendencia, de cómo podemos ayudar a la hora de morir, pero exactamente son los mismos procesos el morir que el nacer, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero simplemente que nos vamos o venimos a una dimensión totalmente distinta. Como os decía, esos pactos álmicos que hacemos pueden establecerse en mayor o menor medida, que eso va a ser así, pero como siempre vamos a ir manejando nuestra energía y nuestras decisiones, ¿no? Cuanto más conscientes seamos, yo siento esto, cuanto más consciente yo sea y más responsabilidad tome sobre mí misma, más rápidamente yo voy a entender las lecciones. Por lo tanto, siento que desde ese modo voy y puedo cambiar más mi destino, ¿no? Y me viene una imagen ahora mismo en el cual una persona que aún no ha tomado conciencia de lo que realmente es, va con un coche perdido en el camino, se puede quedar en un lugar sin salida, se le puede estropear el coche, ¿no?, que sería el cuerpo, para que tuviera ahí un parón, se puede quedar sin gasolina, puede dar vuelta a la rotonda perfectamente, pues como un rato, ¿no? Pero otra persona que sí que tuviera ese estado de conciencia ya sabe que donde para el coche es para un aprendizaje, por lo tanto va a ser más difícil que vuelva a repetir una y otra vez ese sitio donde se ha parado. Digo sitio donde se ha parado porque puede ser pues ya sea una pareja con un patrón en concreto, ya sea una situación o un trabajo con un patrón en concreto, ¿no?, hasta que se dé cuenta. Por lo tanto, me vienen estas dos situaciones, ¿no?, donde cuando más conscientes seamos, el camino va a tener dificultades, porque va a ser parte de nuestro crecimiento, ¿no? Y yo también me pregunto qué aburrido sería si fuera todo absolutamente llano y lo pudiéramos conseguir absolutamente todo al instante. No tendría sentido, porque tampoco habría aprendizaje y por lo tanto en sí sería todo muy muy aburrido, ¿no? Pero ahí sí que vamos a poder ir cambiando desde mi sentir y mi experiencia personal más, y vamos a ir manejando más nuestra energía. Cuando en las consultas puedo ver que hay una almita por venir, es muy curioso, porque no sé si esto lo sabéis y esto lo damos en la formación, que los espíritus tienen una forma de organizarse y viene el que más necesidad tiene de decir algo, ¿no? Y después se van presentando los siguientes. Normalmente son grupos pequeños para que se entienda mejor la información, y no son grupos de 10 o de 20 los cuales se aparecen en una consulta. Me ha podido ocurrir, pero no es lo que
en probabilidad mayor ocurre. Y es muy curioso cómo esas almitas nuevas se pueden llegar a presentar como una especie de bolita de luz arriba de la cabecita de mamá. Y digo de mamá porque sí que es verdad que hay un lazo de creación pues bastante importante, ¿no? Desde esa parte femenina, donde es esa vasija que la almita, ¿no? Pues va a tener esa interacción constante, pero como os digo, se va a situar arriba de la cabecita de la mamá, y es muy curioso porque cuanto más cerca esté esa bolita de luz, vamos a decir como bolita de luz para poder entenderlo, más cerca está el embarazo o la concepción, más cerca se está presentando. Muchas veces se presenta como esa bolita generando una esfera alrededor de la mamá y podemos saber esa inmediatez. En muchas ocasiones también lo he podido ver por si acaso también habéis tenido algún tipo de sueño, o hay muchas personas que tienen esa capacidad para saber cuándo alguien se va a quedar embarazado. En mi caso es muy curioso porque además el don se va transformando, ¿no? Y lo digo también por si has empezado a formarte o tienes también estas características y te pasa y no sabes muy bien el por qué o el para qué. Me ocurre cuando veo a una persona, se va cambiando la forma de esa persona como una especie de holograma y puedo ver el embarazo de 9 meses, ¿no? Y ahí he podido saber que efectivamente venía un embarazo. O incluso, y esto es algo muy interesante que quiero que vosotros también reflexionéis, las almas nuevas se presentan en sueños. Y esas almitas nos pueden llegar a decir: hola, soy X y voy a ser tu hijo, ¿no? O tu hija, o te voy a elegir como mamá o como papá. Sé de muchos casos que la mamá ha elegido el nombre porque lo ha soñado previamente, porque así se lo ha dicho esa almita. ¿Por qué? Porque el nombre es algo muy importante, así como la fecha de nacimiento. Son portales de códigos en los cuales el alma elige como baño de información que vamos a poder acceder en un momento dado, si así nos damos cuenta que ahí vamos a poder obtener mucha información de lo que ya tenemos trabajado como nuestra alma y de aquello que también tenemos que trabajar, ¿no? Pero es muy curioso cómo en los sueños esos encuentros se pueden dar, y quiero también, si es así, que me dejes en comentarios de este vídeo si has tenido algún tipo de experiencia al respecto. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Cómo ya también se va preparando esa entrada, ¿no? También deciros que el alma no se incorpora a la barriguita de la mamá en el primer día de concepción, sino que quiero que os imaginéis a esa mamá como una especie de cordón umbilical, aparte del biológico, obviamente, es el cordón umbilical de luz que ya está conectado a otra dimensión muchísimo más elevada. Y después esa almita va a ir haciendo entradas, salidas, entradas, salidas. En uno de los vídeos en cuanto a los abortos os digo que desde la parte álmica en muchas ocasiones hay abortos naturales porque las vibraciones de esa almita con la mamá o con el entorno no casan, ¿no? En ese momento no es una vibración compatible. Quiero que os imaginéis como dos pentagramas los cuales los colocamos aquí y no es armónico. Por lo tanto, dan un punto de salida, marchan para después volver a entrar y volver a incorporarse en la familia, ¿no? Porque aquí genera mucha culpabilidad este hecho, pero también sería muy importante el ver el por qué y el para qué de esos abortos, ¿no? Hay multitud más de probabilidades y de patrones de por qué tendría que ser, o sea, por qué las razones de los abortos repetitivos, ¿no? Pero bueno, ahí hay una parte que os expongo porque, pues bueno, podría ser esto, ¿no? Ahí veréis que hay muchas mamás embarazadas que o se ve en lo común, ¿no? De los médicos, que es como muy común soñar y estar más sensitivas, ¿no? O pues, soñar sueños más lúcidos, viajes astrales con mucha más simbología, y es porque estamos conectados con esa almita en un campo cuántico muchísimo más elevado. Para mí, y ahora que os hablo, es como si subiéramos una onda de frecuencia vibracional y por lo tanto estuviéramos viviendo en un amor muchísimo más elevado. Y yo os pregunto, ¿no? Qué bonito sería el tomar conciencia de esto para que sepáis, todas las mamás que os vais a quedar embarazadas o que estáis embarazadas, que ya podéis comunicaros con esa almita.
ya podéis sentir a esa almita, ya podéis hacer meditaciones con esa almita, ¿no? Que va a ir haciendo pues esas pruebas de entrada y de salida, y no será hasta los 6-7 meses que no vaya incorporando un poquito más de su cuerpo, ¿no? Pero no es hasta el nacimiento que el alma se va a incorporar al 100% al estado corporal, pero vamos a hablar que hasta los 9 años de edad esa carcasa no se cierra del todo, y se cierra porque el sistema está diseñado como tal para no acompañar desde la espiritualidad. No se debería cerrar, ¿no? Pero bueno, aún estamos en el sistema humano un tanto denso, aunque ya se está despertando todo un poco, pero veréis como los bebés van mirando y miran a través y se quedan mirando en lugares pues muy fijamente, y es porque están viendo desde otra dimensión totalmente distinta. Para mí, y ahora que os hablo, es como si nos estuvieran viendo a nosotros desde otra vibración lumínica, y a la par estuvieran viendo alrededor nuestro otra parte dimensional, ¿no? Me viene a deciros que es como si estuvieran viendo dos cuadros a la vez. Imaginaos un cuadro más grande y otro cuadro más pequeñito. El más pequeñito sería la parte humana y el más grande sería la parte universal. Por lo tanto, vais a poder ver que están viendo, están sintiendo esa parte vibracional. Y también os diría que es muy importante acompañarlos de aquello en los primeros años que les recuerde a los estados vibracionales de donde vienen, ¿no? Desde sonidos binaurales, desde cuencos, desde la propia voz en esa vibración, ¿no? Que ellos se puedan llegar a calmar. Y creo que sería muy diferente la crianza, desde una crianza más consciente, desde la visión álmica, a esa parte un poco más más racional, ¿no? Más humana. Sé que me entenderéis, un poco más densa. Obviamente, y os lo expongo, no soy madre, no he vivido la experiencia, pero por ello tampoco tengo duda de esa crianza, desde esa conciencia a esa otra crianza desde un lenguaje un poco más racional, ¿no? Desde esas necesidades un poco desde la parte adulta, más que desde esa parte de esa almita que acaba de venir y que hay que acompañarla absolutamente, ¿no? Así os diría como hay diferentes formas, ¿no? El alma muchas veces nos elige y puede llegar a elegir incluso 2 o 3 o 4 mamás. Y esto está dicho mucho por los niños que vienen, ¿no? Aquí y que están muy despiertos. Podría haber elegido a 2 o 3 mamás, pero te elegí a ti, porque van a poder estudiar todo el árbol transgeneracional, todo el árbol familiar, para ver qué es aquel programa que van a poder acogerse para seguir trabajando, y qué es aquello que en ese grupo de teatro, en ese escenario, van a poder transmutar, van a poder proyectar y también van a poder crecer, ¿no? Entonces muchas veces no es que haya una mamá o un papá exclusivo como tal, sino que el alma puede llegar a elegir varias familias a la vez, ¿no? ¿Qué más deciros respecto a todo esto? Si un alma tiene que venir, un alma va a venir sí o sí. Si el pacto es tan necesario para el clan familiar de ese crecimiento, y que el alma como tal experimente la maternidad, la paternidad, y que sea a través de ese aprendizaje que esa familia crezca, el alma va a venir. Me he encontrado con absolutamente muchos casos, creedme, de resultados médicos que les decían que era imposible tener hijos y que finalmente sí que ha sido, de casos que habían tomado toda la protección antes y después, por si acaso, y también esa almita vino. Por ello, cuando el tiempo es perfecto y esa almita está ahí por y para algo, que esto también es algo que nosotros debemos recordar, ¿no? No es por casualidad o por un accidente como tal, sino que si esa alma tenía que estar ahí, estaba, ¿no? Ahí cada cual después, las decisiones que tome, es desde el libre albedrío y desde el amor profundo. Creo que debemos ir dejando al lado toda la dogmatización del bien o del mal, o de que alguien nos diga que está bien o que está mal. Os recuerdo que cuando nosotros vayamos al reino espiritual solamente hay amor, hay redención. Por lo tanto, las decisiones, yo sí os diría, ¿no? Y me digo también, cuando yo os digo algo, me lo digo a mí también, desde dónde están hechas. Están hechas desde el amor. Si yo hablo con esa almita, desde esa visión álmica, en estos momentos no estoy preparada o no está preparado, y también hago como una especie de
de pues esa despedida o despedida previa, temporal, y trato el tema desde la mayor consciencia. No hay castigo, porque el castigo tampoco existe. Creo que deberíamos de ver desde esa neutralidad y no desde esa dogmatización absoluta que nos han hecho creer que es bien o que es mal, y que al final, yo también reflexiono, ¿no? Nos han hecho creer todo esto, y al final no genera unión entre nosotros, genera división entre unos y otros, entre un pensamiento y otros, cuando realmente todos somos uno y estamos aquí intentando hacer lo mejor posible cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay gente que hace lo mejor posible y no sabe hacerlo mejor. Hay otras personas que eligen desde el libre albedrío pues hacerlo desde la sombra, y cada uno ya se va a ir responsabilizando, ¿no? Yo recuerdo que aquí hemos venido a darnos cuenta de cuánto amor yo puedo dar a mí misma y a los demás, ¿no? Por otro lado, y ya con esto vamos a ir acabando, hay algo interesante en el cual sí, según mi camino de vida, cómo ha sido, yo puedo también tomar la decisión de deshacer un contrato. ¿Sí? Entonces puedo deshacer un contrato que previamente iba a ser así, iba a tener 1, 2 hijos, 3 hijos, pero finalmente decido que no. Y si decido que no, y eso también se me permite y yo me lo permito, en cuanto a que esas lecciones y esos aprendizajes se pueden dar por otras aulas y por otros caminos, esos caminos se van a dar. Imaginaos que queréis aprender un lenguaje en concreto y no lo hacéis en una universidad, sino que si os permite, si os da el pase de hacerlo en otra universidad distinta con otras, aparte de esa asignatura, ¿no?, de ese lenguaje, pues con otras circunstancias totalmente distintas, en el cual, por ejemplo, os tenéis que mudar a otro país, todo lo de alrededor cambia. Pues esto es lo mismo. Si yo decido, también se me da ese permiso, y me doy yo el permiso, vuelvo a decir, porque tenemos el libre albedrío, de deshacer y modificar ese contrato, se abren otros caminos, ¿no? Y otros caminos en los cuales esos caminos me van a enseñar el aprendizaje que me iba a dar esa o esas almitas. Esas almitas van a tener muchas más opciones, o bien se van a ir a otra familia con la misma vibración, o bien hay algo común que ocurre, y es que se van a ir a miembros de mi familia. Imaginaos que yo no quisiera, pero mi hermana, mi prima o mi primo, o de repente pues tienen ese bebé que no es esperado, y yo cuando conozco a esa almita siento como si fuera mi hijo o mi hija, ¿no? Tenemos una conexión brutal, más que incluso a veces nos puede tener con los propios papás. Esto sé de muchísimos casos que puede ocurrir así, y el alma va a elegir seguir haciendo ese trabajo, pero dentro del clan familiar, ¿no? Hay algunas almitas que también pueden llegar a decidir no reencarnar, pero quedarse como guía desde esa parte más álmica, cuidando también a la familia. Por ello, nada es al 100% algo, no que 1 más 1 siempre es 2, ¿no? Sino que hay un abanico de probabilidades y de posibilidades. Ahora bien, con todo esto, y para ir resumiendo un poco lo que os quería expresar, ¿no? Creo que deberíamos hacer un trabajo importante para ese cambio de humanidad, ese cambio de esa era más lumínica, más desde la unión, desde esa conciencia de la crianza, desde esa conciencia, ¿no?, de la paternidad, de la maternidad, desde esa visión álmica, desde irnos a ese origen de esos pactos álmicos que nosotros hemos realizado, y vivirlo y experimentarlo desde ahí. Creo que esto hay que ya ir tomando más conciencia, ¿no? Y después también deciros que fuera un poco el castigo, fuera un poco esa culpa constante que también desde el inconsciente tenemos, ¿no? Dados pues muchos dogmas eclesiásticos de las decisiones que debo tomar o no. Y vuelvo a dar conciencia como resumen que si lo hago desde el amor profundo, el resultado único puede ser desde ese amor incondicional, ¿no? Y también recordarnos que una almita cuando viene, o vienen varias almitas, lo vienen porque
se ha generado un pacto álmico y vienen a realizar mucho trabajo, y cada vez yo siento que las almas que vienen a realizar un trabajo muchísimo más profundo, muchísimo más sanador, y son almas muy elevadas que probablemente igual se acojan dificultades o vengan también, pueden venir enfermitos, y esa enfermedad también me está queriendo hacer ver que hay algo importante que transmutar. Y por lo tanto, ya para acabar, y así me viene, creo que nosotros debemos estar preparados, toda la humanidad, ya seas mamá o no, pues seguro que vas a poder aportar esa base de ese cuenco, ¿no?, de luz, para que esas almas puedan llegar a venir, se les genere ese espacio para que puedan crecer desde esa luminiscencia, para que puedan crecer desde tú eres yo. Yo me hago esta pregunta cuando veo en las noticias, que veo poco, ¿no?, cómo ante algo que no nos parece bien generamos división, no generamos compasión. No nos llegamos a poner en el camino del otro, y creedme, es así. Si yo hubiera tenido las mismas circunstancias que la otra persona, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces, ante el dolor de alguien o ante la sombra, ¿por qué no generamos esa unión? La parte del ego nos lo va a poner muy difícil, ¿no? Pero hay que ir poco a poco apartándolo y generar esa base de unión. Y yo me pregunto, si estos niños que vienen ya saben perfectamente que tú eres yo, y que todo lo que te hago a ti me lo estoy haciendo a mí, y que soy una chispa de una misma unidad, que he venido aquí a servir a la fuente y a servir a mí misma, porque yo soy el creador y la creadora al mismo tiempo, no juzgarían, no harían daño, no se harían daño. Viviríamos en una hermandad totalmente distinta a la que estamos viviendo, y por lo tanto no creceríamos en ese odio o en esa división que yo siento que aparentemente muchas veces está esa lucha, ¿no? O podemos ver esa lucha, yo creo que ahora en esta nueva era de esa unión y de esa división, ¿no? Entonces yo pues me invitaría a que nos recordásemos que lo que tiene que prevalecer es la unión, los actos de unión, y los actos y las palabras, o muchas veces el silencio, que provoque una unión a través del amor y no una división. Así que bueno, con esto acabo. Deseo que te haya servido. Déjame también en comentarios qué es lo que piensas, qué experiencia también tú has tenido, si has sido mamá, si has sido papá, con esa parte también de esa visión álmica, si has visto a tu bebé, a tu niño, pues viendo o observando también a tu alrededor, y si has tenido también ese cambio, ¿no?, de poder comprender a ese niño, a esa almita, de esa parte consciente que no lo habías entendido antes. Y por último, no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita, y por favor, si sientes en compartir este vídeo a alguien que le pueda llegar a ayudar, creo que es lo mejor que podemos hacer entre todos, ¿no? Porque será el universo diciéndole que esta información le va a aportar ese igual conocimiento, comprensión o calma que le va a poder ayudar a su siguiente paso. Así que muchas gracias, muchas veces, y que tengáis un día absolutamente maravilloso.